Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Saúl Lorenzo González Camac. Soy actualmente médico residente de la subespecialidad de nefrología pediátrica en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. El día de hoy se me ha invitado para poder hablarles acerca de un tema que es muy importante en pediatría, que es acerca de la hidratación. El objetivo de esta sesión va a ser, en primer lugar, conocer las características del medio interno y algunos aspectos de la fisiología de este en la edad pediátrica. Luego vamos a hablar acerca del cálculo del volumen del mantenimiento y qué es en sí el volumen de mantenimiento. En una tercera etapa vamos a hablar acerca de lo que es la deshidratación, cómo valorarla de forma clínica y cuál es el manejo de fluidos en el caso de un paciente con algún grado de deshidratación. Y finalmente vamos a hablar de algunos casos clínicos en relación a diarrea aguda infecciosa y algunas preguntas que van a servirles a ustedes para tener como datos, por ejemplo, cuántos milequivalentes de sodio o de potasio tienen algunas soluciones que empleamos con bastante frecuencia en la hospitalización o en la emergencia. Bien, entonces vamos a comenzar con la fisiología del paciente pediátrico. Es importante recordarles de que conforme nosotros somos más jóvenes, es decir, conforme estamos en el vientre materno, nuestra cantidad de agua en la totalidad del cuerpo es mucho mayor. Se calcula que aproximadamente a las 24 semanas de vida, nuestro organismo casi en un 80% es agua. Esta cantidad de agua corporal va disminuyendo conforme avanzamos de edad. Como ustedes pueden apreciar, hacia el lado derecho en el cuadro, pueden observar que al año de edad el 60% de nuestro peso corporal total es agua. Si comparamos varones y mujeres, se describe que no solamente en la edad pediátrica, sino a lo largo de toda la vida, los hombres tienen un ligero aumento de la proporción o del porcentaje de agua corporal total. Y esto por la cantidad de grasa que pueden tener las mujeres en algunos órganos de su economía, tales como las glándulas mamarias o la porción abdominal y las caderas. Por esa pequeña diferencia, los hombres tienden a tener mayor porcentaje de agua corporal total. Ya en la edad adulta, el porcentaje de agua corporal total es de 60% en relación al peso corporal y esta se distribuye de la siguiente forma, ¿no? Un 20%, es decir, un tercio, corresponde al agua que se encuentra en el líquido extracelular, es decir, en los vasos sanguíneos, en el intersticio, y un 40% de ese total, o 2/3, corresponde al líquido intracelular, es decir, el agua que está dentro de nuestras células. En esta tabla nos sirve para poder apreciar cómo es que varía el porcentaje de agua corporal total a lo largo del tiempo. Ustedes pueden apreciar, por ejemplo, que en la edad fetal casi todo es agua, un 90 a 95%. Si el bebé nace prematuro, este porcentaje disminuye un poco, hacia un 90 hasta un 75%. Y ya hacia los 2 años, este porcentaje de agua corporal es el mismo tanto para un niño de 2 años como para un adulto, ¿no? Está aquí. La diferencia está en el líquido extracelular. Si ustedes observan con detenimiento la tabla, van a apreciar que al nacer un bebé a término tiene aproximadamente de un 25 a 40% de líquido extracelular, ¿no? Y un 35 a 45% de líquido intracelular. Y ya cuando llegamos a la vida adulta, este porcentaje de líquido intracelular más o menos es de un 40 a 45% y el líquido extracelular va disminuyendo, ¿no? La cantidad de líquido que está en el intersticio, en la parte vascular, va disminuyendo de porcentaje. Esa es la diferencia. Pero no solamente esa es la diferencia, hay varias cosas que mencionar con respecto a la edad pediátrica. Primero, de que los pacientes pediátricos tienen una osmolaridad similar al paciente adulto, ¿no? Nosotros sabemos que un adulto tiene una osmolaridad entre 290 a 295, el paciente pediátrico tiene una ligera menor osmolaridad hasta 280 en promedio.
Lo otro es de que al nacer los riñones no tienen la misma capacidad de filtrar todos los solutos que llegan al riñón. Estamos hablando que un recién nacido a término puede tener una función renal de más o menos, en relación a la filtración, de un 30-40%. No tiene la misma capacidad que un adulto de filtrar todo lo que llega hacia el lecho renal. Cuando el paciente va aumentando en edad, al año, hacia los 2 años, recién a partir de los 2 años, como ustedes pueden ver en esta segunda imagen, lo que ustedes aprecian es de que hacia los 2 años la tasa de filtración glomerular ya se equipara hacia lo que vendría a ser la capacidad de un adulto, ¿no? Hasta el 100% de lo que vendría a ser un adulto. En este caso, 127 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Por lo tanto, esto es importante para poder entender que el recién nacido necesitará un mayor volumen urinario para poder depurar aquellas sustancias que se le sobrecarga en el endovenoso, en la nutrición parenteral. Necesita mayor cantidad de volumen para poder eliminar todo lo que se le brinda. El volumen urinario del niño usualmente es de unos 600 a 1300 cc por día, en cambio en lo del adulto vendría a ser más o menos de 1 a 2 litros por día. Eso es importante mencionarlo. Y hay un dato muy importante que se menciona en la base de la pirámide que ustedes ven, es que los pacientes pediátricos tienen mayor cantidad de pérdidas insensibles. ¿Qué son las pérdidas insensibles? Son aquellas pérdidas de agua pura, agua libre, que uno no las siente, por eso se llaman pérdidas insensibles. ¿Y cuáles son ellas? Por ejemplo, la que se pierde por transpiración, ¿no? Por ejemplo, estamos en un ambiente que tiene demasiado calor, transpiramos, nos deshidratamos, ¿no? Por evaporación, por sudoración, todo por transpiración, todo eso se pierde y eso es una parte de las pérdidas insensibles. Lo otro es la respiración. Nosotros perdemos cierta cantidad de agua por la respiración y los pacientes pediátricos, recuerden que tienen una frecuencia respiratoria mucho mayor a la de un adulto. Los adultos usualmente respiran, ustedes ya saben, entre 16 a 20 respiraciones por minuto, y los pacientes pediátricos, dependiendo de la edad, varían. En la etapa neonatal pueden respirar normalmente hasta 60 veces por minuto y eso va disminuyendo hasta los 2 o hasta 4 años, que puede bajar entre 40, 30 o 20 respiraciones por minuto. Lo otro es que en relación al peso corporal, los pacientes pediátricos tienen una mayor superficie corporal en relación a esa comparación con el peso de los adultos. Hay una disociación, por así mencionarlo, entre una mayor superficie corporal correspondiente al peso y por eso también tienen mayor cantidad de pérdidas insensibles. En cuanto a la etiología, es decir, las causas de la deshidratación, podemos agruparlas en 4 grandes grupos. El primero, el incremento de las pérdidas. Piensen ustedes en ejemplos. Lo más común son las diarreas. Es una etiología muy importante en la edad pediátrica, las diarreas, ¿no? O vómitos también, por incremento de pérdidas. Disminución del aporte, si damos de privación, si no le damos de tomar agua a un paciente en condiciones donde se aumente su tasa metabólica, pues se va a deshidratar, ¿no? Disminución de la absorción, aquellos casos en los que, por ejemplo, pacientes que son prematuros y que lamentablemente pierden porciones de intestino por necrosis intestinal, como ocurre en la necrosis o en la enterocolitis necrotizante, van a tener menor superficie de absorción a nivel intestinal y por lo tanto también no van a poder absorber la cantidad de agua pertinente, correspondiente, y pueden deshidratarse también, ¿no? O en aquellos síndromes de malabsorción en los que el tejido está alterado, está engrosado, no puede absorber ciertos solutos y se va a desencadenar de forma secundaria diarrea también. En el último ejemplo de etiología de la deshidratación tenemos el desplazamiento de líquido, y eso es algo que ustedes pueden ver en los pacientes que tienen procesos infecciosos severos, en la sepsis, ¿no? En la sepsis hay un desplazamiento del líquido que está en el intravascular hacia el intersticio por un mecanismo de vasodilatación
escape o fuga de agua del intravascular hacia el intersticio, ¿no? O por ejemplo también en las quemaduras, ¿no? En los grandes quemados, una respuesta inflamatoria sistémica hace que se pierda líquido, se desplaza el líquido del intravascular hacia el intersticio o tercer espacio. En insuficiencia cardíaca también puede haber desplazamiento del líquido hacia un tercer espacio. Muy bien. Ahora, ¿cómo se objetiva esta pérdida de agua en el paciente? Bueno, el gol estándar en la edad pediátrica, es decir, el signo que se debe buscar siempre es la pérdida de peso. Es el objetivo para saber si el paciente se ha deshidratado o no. Pero como ustedes ya van a empezar a observar en su práctica en el internado, a veces no es posible determinar cuánto se ha perdido de peso porque las madres no recuerdan el peso exacto del último control del paciente. Entonces no se puede precisar con mucha certeza a cuánto equivale ese porcentaje de pérdida de peso. Pero hay otros signos que nos pueden ayudar a valorar que el paciente se encuentre deshidratado. Signos de deshidratación extracelular, como están descritos aquí, ¿no? ¿Cuáles son? Es decir, aquellos signos que me van a dar una idea de que el paciente tiene depresión del volumen que se encuentra fuera de las células. El signo del pliegue, que se trata de ubicar haciendo agarrando una porción de la piel por encima del esternón, haciendo como un pequeño pellizco, y dejar de apretar la piel. Lo que uno tiene que observar ahí es de que si el paciente está con un adecuado nivel de hidratación, pues la piel va a retornar a su estado habitual de forma rápida. Si no es así, la piel va a ser como un pliegue y va a demorar en retornar a la normalidad. Los ojos hundidos también son otro signo de deshidratación. La frialdad distal, extremidades, o la oliguria, que es decir, la incapacidad del organismo de fabricar un adecuado flujo de orina en relación al peso y al tiempo. Dentro de otros signos que ustedes pueden observar son aquellos que denominamos signos de deshidratación intracelular, como la sed. Recuerden ustedes que el primer, disculpen en este caso, síntoma de la deshidratación es que el paciente tiene sed, avisa que le falta líquido y va a buscarlo, ¿no? Ese es el primer síntoma que ocurre cuando hay deshidrataciones. Los otros es la sequedad de piel y mucosas y la somnolencia, ¿no? La alteración del sensorio también es signo de una deshidratación ya no leve, sino de moderada a severa. En este cuadro vamos a ver algunas características de la deshidratación de acuerdo a los grados, ¿no? En la columna del lado izquierdo ustedes pueden ver algunos signos clínicos, como el primero, la pérdida de peso, cambios en la conducta, la sed, las membranas mucosas, la fontanela anterior en el caso de niños de menos de 2 años, la valoración de los ojos, la turgencia de la piel, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Entonces, en el caso de una deshidratación leve, esta se corresponde con una pérdida de peso de aproximadamente 3 a 5%, una moderada de un 6 a 9% de pérdida de peso y severa mayor al 10%. En el caso de la conducta, obviamente en una deshidratación leve no vamos a observar cambios de conducta. En cambio, en las moderadas a severas sí, los pacientes pueden estar irritables, intranquilos, hasta adormitados o con trastorno del sensorio. En caso de la sed, ya cuando hay un poco de sed, estamos hablando de una deshidratación leve, una sed moderada o intensa correspondiente a los grados que siguen de deshidratación. Las mucosas, las membranas mucosas pueden estar normales en la deshidratación leve, pero secas en los otros dos tipos. La fontanela anterior usualmente está plana en la leve y ya se deprime en la moderada severa. Los ojos están hundidos y pueden estar muy hundidos en la severa. Y en el caso de la piel, la turgencia de la piel, esto también puede ser equivalente al ciclo del pliegue. Generalmente el encontrar el signo del pliegue ya nos habla de una deshidratación severa. Algo que deben ustedes tener siempre en cuenta es la valoración de la presión arterial. En pediatría,
el que yo encuentre a un paciente hipotenso en el contexto de una deshidratación es un signo ominoso, es decir, un signo muy peligroso, porque los pacientes pediátricos no son como los adultos. Ellos pueden tener incluso shock hipovolémico y no necesariamente tener presión arterial baja como el adulto. Tienen un rango de tolerancia, en este caso, en este sentido específico de la presión arterial mayor. Así que no se guíen solamente por el valor de la presión arterial. Es mucho mejor dar mayor énfasis a estos signos clínicos para dar el diagnóstico de una deshidratación severa que el solo esperar que el paciente haga hipotensión. No hay que esperar que el paciente haga hipotensión porque eso va a incrementar su mortalidad. En el caso de la frecuencia cardíaca, una deshidratación leve no va a tener mayor afectación, una moderada vamos a encontrar taquicardia y en una severa podemos encontrar taquicardia o bradicardia incluso, ¿no? Por el mal estado del paciente. En el caso del gasto urinario, puede haber una ligera variación del volumen urinario en la deshidratación leve, pero no es muy notoria. En la moderada sí, y en la deshidratación severa prácticamente el paciente no orina. Por eso es importante preguntarle a las madres cuántos pañales han mojado durante el día, porque es un dato que ellas van a acordarse, o cuántas veces le cambió el calzoncillo, o cuántas veces fue al baño. Todo eso es importante preguntar para valorar si ha habido alteración en este signo que es el gasto urinario, ¿no? El gasto urinario. En sí. Luego de la valoración del estado de deshidratación del paciente por pérdidas, ¿no? En este caso diarreas o vómitos, ustedes tienen que entender que hay dos componentes de la terapia de fluidos. El primer componente es entender qué es el volumen o agua de mantenimiento que se brinda al paciente. Y en este pequeño párrafo vamos a encontrar una definición bastante precisa. Es el reemplazo de las pérdidas diarias de agua y electrolitos que ocurren por procesos fisiológicos. Es decir, el objetivo de brindar agua de mantenimiento o fluidos de mantenimiento a un paciente es reponer lo que normalmente él pierde, ya sea por orina, por la cantidad de agua que pierde porque respira, por sudor, ¿no? Y lo que son las pérdidas, en resumen, lo que son las pérdidas insensibles más la diuresis o la orina, ¿no? Para entender el objetivo de la terapia de mantenimiento es simplemente tratar de cubrir aquella cantidad de agua que preserva la homeostasis del paciente, que preserva la homeostasis del individuo. Por el contrario, la terapia de represión o rehidratación es aquella cantidad de fluidos que yo voy a ofertar al paciente porque lo que quiero hacer es corregir el déficit que está en ese momento teniendo el paciente por una condición anormal. ¿Y qué condiciones son esas anormales en pediatría? Diarreas, vómitos, ¿no? De repente una ileostomía que empezó a tener abundantes pérdidas, ¿no? Entonces, cuando yo hable de rehidratación o terapia de rehidratación, va a estar dirigida a ese episodio agudo crónico que ha conllevado a que el paciente pierda esa estabilidad, ¿no? Entonces, como se menciona en ese párrafo, corrige las pérdidas de agua y electrolitos que ocurren por enfermedad o por fisiología normal. Y el objetivo de la terapia es retornarlo a la normalidad, ¿no? Al nivel habitual de fluidos. Muy bien, ahora vamos a hablar del requerimiento de mantenimiento, ¿no? ¿En qué casos prácticos a ustedes les van a pedir hablar acerca de volumen de mantenimiento o cuál es la aplicabilidad? Por ejemplo, cuando ustedes quieran hospitalizar a un paciente por algún procedimiento quirúrgico y tengan la necesidad de dejarlos en ayunas, ¿no? Obviamente, si es un paciente adolescente no es necesario colocarle fluidos, dependiendo del procedimiento. Pero usualmente en los menores de 5 años dejamos una hidratación durante la noche para poder evitar de que se deshidraten, ¿no? Y usualmente este contenido de líquidos tiene dextrosa, tiene electrolitos, ¿no? La cantidad total del volumen es la que se les va a enseñar y es justamente esa cantidad de agua que es necesaria
para poder suplir las necesidades fisiológicas de ese paciente. Nuevamente repito, pérdidas insensibles, orina, todo ello. Entonces, Holliday y Segar, ya desde hace mucho tiempo, establecieron un método para poder determinar cuál es la cantidad de líquidos que va a necesitar ese paciente, y eso está dictaminado por el peso. Por los primeros 10 kilos que pesa el paciente, yo voy a dar, como ustedes ven en la tabla, 100 mililitros por kilo por día o 4 mililitros por kilo por hora. A partir de los 10 kilos en adelante, aparte de lo que yo ya he establecido en este primer renglón, voy a agregarle 50 mililitros por kilo por día por los siguientes 10 kilos o 2 mililitros por kilo por hora. Y si el paciente pesa más de 20 kilos, por cada kilo que siga a partir de 20 kilos, yo voy a agregar 20 mililitros por kilo por día o 1 mililitro por kilo por hora. No se confundan mucho, pueden trabajar con cualesquiera de las dos formas. La diferencia está aquí nos dan un valor de mililitros por kilo por día y aquí por hora. Si ustedes multiplican la cantidad de horas que tiene el día, 24 por 4 es 96, es prácticamente casi 100 mililitros por kilo día. 2 por 24 es 48, que se resume en 50. Y pues 1 por 24 es 24, que también se resume en 20. Es una mínima diferencia, ¿no? Se hace desde el punto de vista práctico ahí. Vamos a realizar algunos ejercicios aquí. Si tengo un paciente de 35 kilos que va a estar en ayunas por un procedimiento y le voy a dar un volumen de líquido de mantenimiento, vamos a resolver esto, ¿no? Entonces separemos. Por los primeros 10 kilos, este paciente, disculpen. Por los primeros 10 kilos, este paciente por los primeros 10 kilos, este paciente va a recibir 100 mililitros, ¿no?, por kilo, ¿no? ¿Y eso a cuánto equivale? A 1000. Vamos, 1 litro de la solución que le vamos a brindar. Por los siguientes 10 kilos, porque el paciente pesa 35, sabemos que le vamos a dar 50 mililitros por kilo, ¿no? Entonces 10 por 50 es 500. Y eso no queda ahí. Aquí ya tenemos 20 kilos, ¿no? ¿Cuántos kilos faltan para llegar a 35? Llegan 15. Y para estos últimos 15 kilos yo tengo que darle 20. ¿Y cuánto es 15 por 20? 300. ¿Cuánto le voy a dar de volumen de líquido en total? Van a ser 1800 mililitros en 24 horas. Lo pueden dividir. Si lo dividen entre 24, les va a dar el valor que tienen que infundirle al paciente por hora. Pero en total, en el día, él debe recibir como volumen de mantenimiento 1800 mililitros. ¿Cuál es la importancia de recibir un volumen de mantenimiento adecuado? Se menciona que por toda la cantidad de actividad física que uno realiza, los alimentos que consume, el organismo necesita siempre una determinada cantidad de líquido para poder metabolizar todo ello, para poder depurar sustancias de desecho, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de líquido que el paciente como mínimo necesita para cubrir sus necesidades fisiológicas, ¿no? Muy bien, entonces ese es el primer ejemplo. Ya, en relación al segundo ejemplo, entonces vamos a realizarlo aquí. Si es un paciente de 18 kilos, por los primeros 10 kilos ya sabemos de que él tiene que recibir 100 mililitros por kilo y eso equivale a 1000. O sea, prácticamente con los primeros de 10 kilos nunca hay pierde, ¿no?
ahora tiene 8 kilos que me quedan. Por los siguientes 10 kilos, es decir, de 10 a 20 kilos, ya saben que el paciente tiene que recibir 50 mililitros por kilo extra, ¿no? Entonces, ¿cuánto es aquí? 8 por 5 es 40, en total 400 mililitros. En total, el paciente tiene que recibir un volumen de mantenimiento de 1400 mililitros al día. Muy bien. ¿Quedó claro? Entonces vamos a continuar. Ahora, uno de los componentes de la terapia hídrica es obviamente el agua, ¿no? Entonces, la cantidad de agua que nosotros vamos a necesitar al día y en algunas circunstancias va a depender de nuestras necesidades. Eso está estrictamente regulado por diferentes mecanismos. Uno de ellos es la hormona antidiurética. Ustedes saben que la hormona antidiurética se produce a nivel del sistema nervioso central, en los núcleos que están cerca de los ventrículos, ¿no? Esta hormona antidiurética está estrechamente ligada a la osmolaridad plasmática. Tanto es así que ligeros cambios de la osmolaridad plasmática hacen de que los niveles de hormona antidiurética se eleven, ¿no? Vamos a ver eso en el siguiente cuadro. Por ejemplo, la osmolaridad plasmática, que en resumidas cuentas, por si no lo saben, es la cantidad de solutos que se encuentran diluidos en el plasma por una unidad de medida, puede ser kilogramos o litros. Ustedes pueden ver en el gráfico que la cantidad o la concentración sérica de hormona antidiurética se mantiene relativamente estable cuando los niveles de osmolaridad están entre 270 y 280, pero ni bien se incrementan por encima de este valor, ¿no? Se empieza a elevar con el objetivo de evitar la pérdida de agua, ¿no? Por eso se llama antidiurética, y de esa forma evitar de que incremente o se incremente la osmolaridad en la sangre, ¿no? Y también se despierta el mecanismo de la sed, ¿no? Se eleva la cantidad de hormona antidiurética sanguínea y se incrementa la sensación de sed. Muy bien. Otro tipo de mecanismo por el cual se regula son las pérdidas urinarias y el mecanismo de la sed, ¿no? Por eso pacientes que no pueden decirnos si tienen sed o no tienen riesgo de deshidratación, y hay que estarles dándole. Por ejemplo, pacientes con algún tipo de incapacidad del sistema nervioso central, tipo parálisis cerebral infantil, hay que estar brindándoles agua cada cierto tiempo porque ellos no nos van a decir si tienen sed o no. Ahora, otro mecanismo que está comprendido dentro de lo que son las pérdidas insensibles, ya hablamos acerca de ellos, ¿no? Son aquellas pérdidas que uno no es consciente de que se estén perdiendo líquido por esas vías, por ejemplo, la transpiración, las pérdidas respiratorias, y para mencionarles un dato, 2/3 de las pérdidas insensibles corresponden a pérdidas cutáneas y 1/3 a pérdidas respiratorias. De forma práctica, si un paciente pesa más de 10 kilogramos, podemos calcular las pérdidas insensibles como 300 a 400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, no se olviden de ese dato, ¿no? 300 a 400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal corresponde al volumen de agua que se pierde por pérdidas insensibles si es que el paciente pesa más de 10 kilogramos. Dentro de las pérdidas, otros tipos de pérdidas que son las pérdidas sensibles, aquellas que sí podemos objetivar, como por ejemplo orina. Básicamente el ejemplo más característico es la orina. La cantidad de pérdidas se basa en dos supuestos. El primero es que la cantidad de alimentos que nosotros consumimos, ¿no?, la carga de solutos que recibimos, sea similar, en resumidas cuentas, al valor del plasma. Eso tiene mucho sentido, porque si nosotros consumimos una dieta con mucha carga de solutos, vamos a requerir mayor cantidad de agua para poder eliminarla, ¿no? Entonces ese es un ideal, que la cantidad de solutos que consumamos sea similar a la del plasma. Y el segundo concepto que es importante para poder decir de que no me voy a deshidratar es de que nuestro mecanismo de concentración urinaria esté conservado.
Ustedes deben acordarse por fisiología de que nosotros tenemos una capacidad de concentración urinaria de cerca de 1200 miliosmoles, de 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Es decir, que en condiciones en las que no consumamos ningún tipo de agua, o estamos en situaciones extremas, por ejemplo, en un desierto, nuestro organismo es tan sabio que trata de reducir al máximo la cantidad de volumen de pérdida de orina para poder eliminar las sustancias de desecho, ¿no?, en poca cantidad de orina por esa capacidad de concentración. Si no la tuviésemos, nuestro organismo se deshidrataría porque tendría que producir mayor cantidad de orina para poder eliminar las sustancias de desecho en comparación a la poca cantidad de agua a la que estamos o la que estamos tomando, ¿no? Por eso es importante que ese mecanismo de concentración en el riñón se encuentre conservado. Ustedes deben entender también de que el volumen de mantenimiento y los ejercicios que hemos hecho para poder calcularlo no siempre van a ser un volumen fijo. Pueden haber ciertas condiciones que hagan que el paciente haga que varíe este volumen de mantenimiento, como cuáles: el simple hecho de ser prematuro implica que tengo que ofrecerle mayor cantidad de agua porque no va a ser lo mismo que un niño a término. Y hablamos, por ejemplo, en el caso de que un paciente tenga fiebre. La fiebre hace que se incremente la tasa metabólica, hace que uno transpire más, que incremente su frecuencia respiratoria y nuestro requerimiento de agua va a ser mayor. Pérdidas gastrointestinales añaden una pérdida que no es fisiológica y requieren mayor cantidad de agua, ¿no? La sudoración y la poliuria también son características que requieren que nosotros tengamos presentes para poder dar mayor cantidad de volumen de agua. Y por el contrario, hay algunos casos en los cuales vamos a requerir menor cantidad de agua. Por ejemplo, aquellos pacientes que están intubados, estos sistemas de ventilación mecánica tienen aire humidificado y el requerimiento de las pérdidas insensibles va a ser menor porque ya está humedecida la vía aérea, ¿no? Y en el caso de pacientes que tengan falla renal con oliguria o anuria, es decir, que orinen muy poquito o que no orinen, pues la cantidad de agua que les debemos proveer a ellos como volumen de mantenimiento va a ser mucho menor porque no van a tener cómo poder eliminar lo que le estamos ofertando. Y si nosotros le damos el volumen de mantenimiento normal a un paciente que no orina, pues hay muchas consecuencias. Uno, que puede ocurrir edema agudo de pulmón. Dos, que puede haber hipertensión, ¿no?, congestión pulmonar. Entonces hay que tener en cuenta muy bien ellos, sobre todo en identificando ese tipo de casos. Un dato también importante y quiero que se lleven a la casa es que no existe un fluido de elección para todos los niños. No existe una receta, así como no existe una receta igual para todos los pacientes. Tampoco quiere decir que un mismo tipo de fluidos tiene que darse a todos los pacientes. Lo que estamos haciendo aquí es tratar de estandarizar, pero en la práctica clínica van a haber situaciones en las cuales el tipo de fluido que yo utilice va a ser dirigido a la necesidad del paciente, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un paciente que tiene demasiada diarrea y pierde bicarbonato por la diarrea, va a llegar de repente algún momento en el que tengo que suplir esa cantidad de bicarbonato. O si se trata de un paciente que tiene quemaduras, es más probable que él utilice una solución polielectrolítica que un cloruro de sodio para reemplazar esas pérdidas, ¿no? O si es un paciente que está con hiperglicemia por una diabetes, es obvio que no voy a estar utilizando dextrosa en mi agregado para poder darle su hidratación, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esos ajustes, ustedes los tienen que tener en cuenta al momento de decidir qué tipo de fluidos voy a dar en un paciente. Y el otro dato es también importante: los fluidos de mantenimiento no corrigen los desajustes que pueden ocurrir en el balance hídrico. ¿Eso qué quiere decir? En términos sencillos, si yo tengo un paciente que ingresa al servicio por un procedimiento y yo le dejo la indicación de mi terapia de mantenimiento, pero luego la enfermera o el mismo padre de familia me dice que ha empezado a vomitar, yo no puedo quedarme tranquilo con la cantidad de fluidos que yo le he dejado en la terapia de mantenimiento,
porque no va a suplir lo que se está produciendo de manera normal, que son los vómitos o las diarreas o la fiebre, ¿no? Entonces siempre eso es algo que ustedes se tienen que llevar en cuenta, ¿no? No por el hecho de dejarle una cantidad de fluido de mantenimiento, me debo olvidar de lo que puede ocurrir durante el periodo en el que estoy observando al paciente. Muy bien, en el caso de los pacientes hospitalizados hay algunos datos que son importantes. Ya hemos hablado de la cantidad de agua que se le debe ofertar como terapia de mantenimiento a un niño de acuerdo a su peso. Pero ahora vamos a hablar de qué características debe tener este líquido que vamos a brindarles, ¿no? A manera personal yo les puedo decir de que durante mi formación en pediatría y en el internado siempre me enseñaban a hacer esto, ¿no? A colocar dextrosa al 5%, cloruro de sodio al 20%, 2 ampollas, así poníamos, ¿no? Para un adulto, cloruro de potasio al 20%, lo que poníamos a veces era una ampolla, ¿no? O a veces hasta una, aquí nada más, 1 y 1, ¿no? Entonces ahora vamos a ver que en el caso de utilizar solamente una ampolla de cloruro de sodio al 20%, estamos trabajando con soluciones que son hipotónicas, es decir, que no tienen la misma equivalencia a la tonicidad del plasma y por lo tanto hay riesgo de que eso conlleve a que haya hiponatremia en el paciente, ¿no? Entonces, lo que actualmente se propone es que la elección del líquido que se va a utilizar para poder dar un endovenoso a un paciente debería ser, si el paciente está estable, siempre una solución isotónica, ¿no? Es decir, que tenga la misma tonicidad del plasma, casi la misma osmolaridad del plasma, ¿ya? Si utilizamos soluciones que tienen poca cantidad de tonicidad, vamos a tener una consecuencia que va a ser el riesgo de hiponatremia, y esto a su vez va a estar permanentemente establecido en el paciente porque se va a empezar a secretar mayor cantidad de hormona antidiurética con el objetivo de retener agua, ¿no? Y eso va a conllevar a mayor hiponatremia, ¿no? Retengo agua y no varío la cantidad de sodio en sangre o en la solución y eso conlleva a mayor hiponatremia. ¿Qué otras cosas pueden gatillar la producción de antidiurética en nuestro organismo? El dolor, ¿no? El dolor, la ansiedad, el estrés hacen de que los pacientes secreten mayor antidiurética y haya mayor riesgo de hiponatremia, ¿no? Pónganse en la situación de los pacientes hospitalizados. Es común verlos con dolor porque a veces están hospitalizados por cirugías o por procedimientos y obviamente la sola hospitalización conlleva una situación de estrés, ¿no? Entonces, de hecho, hay riesgo de hiponatremia si utilizamos soluciones con baja tonicidad. Lo otro es el volumen. Siempre tenemos que estar atentos a que la cantidad de fluidos que nosotros ofertemos al paciente permanezca el mayor tiempo posible en el intravascular, ¿no? Casos en los que el paciente puede lucir con una adecuada volemia, pero que se está yendo parte de esos fluidos al tercer espacio. Cirrosis hepática, ¿no? Si no estamos monitorizando al paciente, podemos, a pesar de darle una correcta cantidad de líquido de mantenimiento, ustedes saben que en la cirrosis hepática el líquido tiende a irse hacia hacia la cavidad peritoneal por hipertensión portal, ¿no? O también en los casos de síndrome nefrótico, en donde la hipoalbuminemia severa evita de que el líquido en el intravascular permanezca por mucho tiempo, ¿no? Y lo otro, la pérdida de fluidos, ya sea por diarreas, ostomías. Siempre hay que estar atentos si el paciente tiene alguna ostomía, ¿no? Ileostomía, colostomía, ver que no haya muchas pérdidas en sus balances. Ahora, con respecto al potasio que se le agrega a las soluciones, si se trata de un paciente que tiene niveles de potasio aparentemente normales como antecedente y una función renal normal, lo que se recomienda en pediatría es que si el bebé, en este caso lactante, tiene menos de 10 kilos, se agregue 10.000 equivalentes de potasio por cada litro de solución que se le oferte, y si pesa más de 10 kilos,
se le puede ofertar 20 mil equivalentes por litro de solución que yo le vaya a ofertar al paciente, ¿no? Eso lo vamos a ver en algunos otros ejemplos, no se preocupen. Ahora, cuando el paciente tiene una diarrea y yo establezco por clínica el grado de deshidratación, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Es mejor siempre proveer hidratación oral con sales de rehidratación a pacientes que tienen un grado de deshidratación de leve a moderado, ¿okay? Siempre es recomendable preferir la rehidratación por vía oral y no el endovenoso. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros evitamos hipotrofia de las vellosidades intestinales y prolongación de los días de diarrea. Evitamos que esas vellosidades se hipotrofien. Sin embargo, como ustedes van a ver en este cuadro, hay ciertas contraindicaciones para la rehidratación oral. Si yo tengo un paciente con deshidratación grave, las guías actuales mencionan que en la fase inicial debo hacerlo por vía endovenosa. Si el paciente está en shock, ustedes deben recordar qué significa shock. Es un estado de hipoperfusión en el cual la bomba cardíaca es incapaz de proveer por medio de la circulación oxígeno a los tejidos y se manifiesta clínicamente como extremidades frías, trastorno de conciencia, oliguria o anuria, piel marmórea, llenado capilar prolongado, ¿no? Más de 3 segundos. Uno aprieta la piel y el color demora en aparecer a lo habitual más de 2 segundos en el caso de pacientes pediátricos y adultos, ¿no? Otra contraindicación para utilizar la rehidratación oral es la alteración del nivel de conciencia, obviamente, porque si tengo un paciente que no responde al llamado, ¿cómo le voy a intentar dar soluciones de rehidratación oral? Tiene mucho sentido. El hilio paralítico, eso es algo muy importante. Cuando ustedes examinen al paciente y venga con una historia de diarreas, tienen que auscultar el abdomen para ver si hay adecuados ruidos hidroaéreos. Si ustedes se auscultan silencio o una disminución muy marcada, es probable que por la cantidad de pérdidas este paciente haya hecho hipocalemia y eso haya generado que las heces intestinales se detengan, generando hilio paralítico. Entonces no va a ser exitosa mi terapia de rehidratación oral. Si el paciente tiene pérdidas fecales intensas, más de 10 mililitros por kilo por día de heces, no se me va a ocurrir darle reposición hídrica por vía oral porque se va a deshidratar. Es muy alto el flujo de deposición que está realizando. Entonces, en esos casos, tengo que utilizar el endovenoso. ¿En qué pacientes? En los que tienen, por ejemplo, ileostomías, colostomías, pacientes que de repente a veces tienen ampliaciones vesicales con mucosa intestinal, hay que estar chequeando también cuánto pierden por ahí. Aquellos que tengan alguna fístula enterocutánea por algún proceso gastrointestinal, ¿no? Esos pacientes que tienen fístulas también pierden por ahí, entonces hay que chequear cuánto de débito hay en esas fístulas o en ostomías, ¿no? Obviamente, si sospecho de abdomen agudo, una apendicitis, antes de decidir la opción quirúrgica del paciente, no le puedo estar dando por vía oral porque puede entrar a sal. Y convulsiones, bueno, se sobreentiende que un paciente que se encuentre con convulsiones activas no va a poder recibir terapia por vía oral. En el resto de casos, yo puedo darle al paciente terapia de rehidratación por las pérdidas que está teniendo por la diarrea, en el caso de deshidrataciones leves a moderadas. Este cuadro es importante porque nos permite ver las diferencias entre las sales de rehidratación oral que la OMS elaboró hacia el año 75-80 y la solución de rehidratación oral que es la más actual, la del 2002, la fórmula del 2002. Si ustedes se fijan en la diferencia, es que las sales del 75 tenían de sodio 90 mil equivalentes por litro y las de menor osmolaridad, las actuales, tienen solo 75. ¿Y esto por qué? Porque en la época del 70-75, recuerdan ustedes que hubo la epidemia del cólera. Los pacientes literalmente se deshidrataban en las narices de los médicos porque tenían deposiciones demasiado voluminosas. Tanto es así que en 2 o 3 deposiciones se podían chocar.
al analizar la cantidad de sodio que se perdía por las heces, pues se vio de que tenían esta cantidad de 90 miliequivalentes por litro en promedio, y por eso esta fórmula sirve para funcionar de forma similar esa cantidad de pérdidas, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, las diarreas que se producen en la edad pediátrica no son por cólera en primera opción. Ustedes saben de que el principal productor de diarrea son los agentes virales, y en los menores de 2 años sigue siendo el rotavirus. Y esta cantidad de sodio que se pierde por estas diarreas no son tan altas como las que se perdían con el cólera. Por lo tanto, la OMS decidió variar la osmolaridad de su solución, y se ha visto que hay mejores resultados con esta nueva preparación, ¿no? En relación a la actualidad me refiero. Entonces no se olviden, esa es una pregunta que se realiza muchas veces en los exámenes: ¿cuántos miliequivalentes de sodio tiene la solución de rehidratación oral de la OMS, la de osmolaridad reducida o la más actual, ¿no? 75 miliequivalentes por litro. Hay algunas otras diferencias en relación a la cantidad de glucosa, por ejemplo, que tiene la solución, ¿no? 75, y la osmolaridad obviamente disminuida. Este es un cuadro que nos permite observar algunas diferencias en la cantidad de electrolitos que tienen algunas soluciones, ¿no? Y les hemos dicho que el cloruro de sodio al 0.9% tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro. Esta se considera el ejemplo de solución 1 normal. 1 normal, no se olviden de eso. Lactato de Ringer, a diferencia del anterior, tiene menor cantidad de sodio y tiene lactato, por eso también el nombre, ¿no? Y la solución polielectrolítica tiene menor cantidad de sodio, 90 miliequivalentes por litro, tiene más o menos 30 milimoles por litro de lactato y tiene glucosa también. Pongo aquí la dextrosa al 5% y la dextrosa al 10% porque son soluciones hipotónicas y no deben ser utilizadas solas, deben ser utilizadas con electrolitos para poder incrementar la cantidad de solutos que hay en su contenido. La dextrosa es una solución hipotónica porque la tonicidad de una sustancia es equivalente a la cantidad de solutos que permiten un movimiento de agua a través de una membrana, ¿no? En cambio, la dextrosa, si bien es cierto, tiene glucosa en su interior, esta glucosa se difunde con facilidad entre la membrana y no permite un adecuado movimiento de agua entre sus paredes. Se difunde muy rápido entre el intra y el extravascular. Entonces, no permite un movimiento adecuado de agua, ¿no? Rápidamente se equiparan los volúmenes. Entonces, esta solución es hipotónica. No se recomienda su uso propiamente en terapias de rehidratación si es que no están acompañados de electrolitos, y eso es lo que vamos a estudiar. Este cuadro nos permite observar por qué no se deben utilizar jugos de fruta, gaseosas, ¿no? Gatorade, en la terapia de restitución de las deshidrataciones por diarrea, en el caso de las leves a moderadas. ¿Por qué? Porque observen ustedes cuántos gramos de carbohidratos tiene por litro las bebidas, ¿no? Por ejemplo, miren, 255 gramos, el jugo tiene 690, la gaseosa 700, a comparación de soluciones elaboradas propiamente para la rehidratación en diarrea, que es mucho menos, 140. Además, las bebidas deportivas tienen muy poca cantidad de sodio, ¿okay? Ni qué decir de los jugos y las gaseosas en comparación a otro tipo de soluciones de rehidratación. Y miren aquí, la osmolaridad que tienen estas soluciones es bastante alta. ¿Y qué es lo que pasa? Si estas, al momento de ser consumidas, pasan a la vía gastrointestinal, por este incremento de osmolaridad en la luz intestinal va a haber jalada o entrada de agua hacia el intestino, incrementando las cámaras diarreicas. Por eso no se deben utilizar jugos de fruta, gaseosas o bebidas deportivas para restitución de diarreas, ¿okay? Para terapia de rehidratación, no. Pueden usarse panetela o soluciones de rehidratación oral de la OMS o las comerciales, no hay problema con ello. Bien,
hemos hablado de lo que implica la terapia de mantenimiento y la terapia de rehidratación. En términos sencillos y como resumen, la rehidratación es aquella terapia que se va a instaurar para poder suplir o para poder ayudar a restituir un déficit que ha sido ocasionado por un cuadro diarreico, un cuadro de vómitos, es decir, algo anormal. En cambio, la terapia de mantenimiento es aquel volumen necesario de agua que se tiene que utilizar para suplir las necesidades fisiológicas del organismo, para mantener la homeostasis. Entonces, en el caso de las diarreas estamos hablando de una terapia de rehidratación porque es algo anormal, ¿no? Y de acuerdo a nuestra valoración clínica vamos a decir, si el paciente no tiene ningún grado de deshidratación y solamente hay una historia de pérdidas, se le va a ofrecer un plan A. ¿Qué quiere decir? Incrementar el consumo de líquidos habituales, evitar el consumo de bebidas gasificadas, ¿okay? Lavado de manos, y se le puede ofertar sales de rehidratación oral frente a una pérdida, no hay problema. Lo que se le indica es sales de rehidratación oral por cada diarrea. Más o menos se le calcula y se le indica a la madre que se le dé 10 mililitros por kilo por cada diarrea, y si tiene vómito aproximadamente 2 mililitros por kilo. Solo condicional si es que el niño lo acepta, porque usualmente al ser un poco saladas, los pacientes, si no están deshidratados, van a observar de que no van a querer tomar mucho la sal de rehidratación. Pero si no tienen ningún signo de deshidratación y solamente hay la historia de pérdida, se les puede brindar de forma opcional, ¿no? Si hace diarrea, por ejemplo, para un niño de 10 kilos, ustedes le podrían decir a la mamá que si el niño hace diarrea y no está deshidratado, le puede dar 100 mililitros de la solución de rehidratación oral repartido de repente en un vasito y dárselo con cucharitas cada 5 minutos hasta que se lo acabe. Si es una mamá que tiene un buen nivel educativo, les va a entender, pero si es una señora que lamentablemente no tiene un buen nivel de educación, es mejor explicarles, dibujarles de repente un biberón con el número de onzas, y ya saben ustedes de que una onza equivale a 30 mililitros. Entonces le pueden decir, señora, con el suerito le va a llenar hasta 3 onzas y eso se lo va a dar con una cucharita, le va a ir dando cada vez que él lo desee, ¿no? Y si presenta diarreas. Si en caso el niño vomita, ustedes le dicen de que le dé, si el niño pesa 10 kilos, 20 mililitros por cada vómito, es decir, una onza en promedio, ¿no? Una onza, les vuelvo a repetir, tiene 30 mililitros. Ese es el plan A. El plan B ya se indica para situaciones en las que el paciente tiene un grado de deshidratación de leve a moderada, es decir, una pérdida de peso entre 3% hasta un 9% en promedio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Si el paciente tiene deshidratación moderada o leve, yo puedo optar por darle solución de rehidratación oral, pero esta vez no va a ser condicional. Esta vez yo tengo que establecer un plan para poder darle a ese niño un determinado volumen de solución de rehidratación oral. Veamos, si en este caso tengo un niño de 10 kilos, tiene 10 kilos y tiene deshidratación moderada, pero la mamá no se acuerda el peso que tuvo antes el paciente, pero ustedes lo ven de repente con ojos hundidos, un poco de taquicardia, con sed. Entonces podemos calcular de repente que su pérdida de peso es 5%, 6%. Entonces, si ustedes leen aquí, la cantidad de volumen que yo le voy a ofertar para rehidratarlo va a ser de 30 a 80 mililitros por kilo. Y esto justo coincide con el porcentaje de peso que se atribuye que el paciente ha perdido. Si ha perdido 3%, se le dará 30 mililitros por kilo. Si ha perdido el 8% de su peso, se le dará 80 mililitros por kilo de solución de rehidratación oral. Supongamos que este paciente ha perdido el 5% de su peso. Entonces yo le voy a proponer un esquema de reposición de 50 mililitros por kilo. Multiplico 50 por 10, eso me sale 500 mililitros, ¿no? 500 mililitros de solución de rehidratación. Lean a continuación lo que dice, en 3 a 4 horas.
Entonces yo estos 100 mililitros los voy a repartir en 4 horas. Si lo reparto en 4 horas va a ser más o menos 125 mililitros por cada hora. Entonces yo lo que le voy a decir a la madre es de que coloque en un recipiente 125 mililitros de suero, o en todo caso 4 onzas de suero, y que en 1 hora esa cantidad de líquido se la tiene que administrar al niño por cucharitas. No se utilizan tetinas porque estimulan el vómito, ¿no? Tampoco sorbetes, con cucharita o con una pequeña jeringa hacia la boca que vaya dándole. Y en 1 hora tiene que terminar 125. En la siguiente hora otra vez los 125, así por 4 horas. Si es exitoso, entonces el paciente se le puede brindar de alta y lo puede continuar en casa, no hay problema. Pero si el paciente empieza a vomitar o tiene un mayor grado de deshidratación, yo ya puedo hablar de una deshidratación severa, y lo que voy a hacer es darle un volumen de reposición de 100 mililitros por kilo. Si yo ya considero que se trata de una deshidratación severa, no puedo darle vía oral al paciente, tengo que darle vía endovenosa, ¿no? Y vamos a hablar ahora, hay grados de deshidratación severa, ¿no? Vamos a ver. Si no está con shock, puedo utilizar el endovenoso a ese flujo de 100 mililitros por kilo en 4 a 6 horas. Pero si el paciente está con shock, un momento, eso es un tema aparte, eso es algo que ustedes tienen que recordar. Yo debo priorizar mi solución cristaloide de cloruro de sodio al 0.9% y pasarle bolos de cloruro de sodio a razón de 20 cc por kilo en 5 a 10 minutos. Es decir, si el paciente, por ejemplo, vino a la emergencia, estuvo haciendo su cola, porque eso sucede, refiriendo diarreas y vómitos, no lo ven tan deshidratado, lo ven moderado, le empiezan a dar su solución de rehidratación del triaje. Pasa 1 hora hasta que lo atiendan porque la emergencia estaba reventando. Y el paciente en ese lapso de 1 hora hizo 4 deposiciones abundantes e hizo 2 vómitos y nadie más lo vio. Ustedes lo ven en la consulta y ven que el paciente 1 está dormido y no responde al llamado. Está con las extremidades frías y un llenado capilar prolongado, más de 3 segundos. Y le preguntan a la mamá si ha orinado durante toda la mañana y les dice que no. Tienen que llevar urgente a ese niño a una camilla, colocarle una vía, ponerle oxígeno porque están haciendo el diagnóstico de shock. ¿He necesitado el valor de presión arterial para diagnosticar shock? No se necesita, es clínico. Colocarán ustedes una vía endovenosa y indicarán que se le pase bolos de cloruro de sodio de 20 cc por kilo en 5 a 10 minutos. Estos son bolos. ¿Qué quiere decir? Que al momento de colocar la vía, ustedes van a colocar con jeringas, de repente, rápidamente van a aplicar el volumen que ustedes han calculado. Si el paciente pesa 10 kilos nuevamente, ¿cuánto le corresponde de volumen? 200 cc de cloruro de sodio para el bolo, en el caso de shock. Entonces ustedes tienen que dar con jeringa, pueden ser a cada minuto, ir colocando 20 hasta completar los 10. Se menciona que para corregir el shock se pueden utilizar de 1 hasta 3 bolos de cloruro de sodio. Si yo paso el tercer bolo de cloruro de sodio, es decir, en este caso 600 cc de cloruro de sodio, y el paciente no mejora, yo debo sospechar de que no solamente el paciente ha llegado a estar en shock por diarrea, sino que además, por pérdida de agua en este caso, sino que además el paciente puede estar con un proceso infeccioso, lo cual no le permite mejorar solamente por volumen, ¿no? Por ejemplo, un shock séptico. Va a requerir el uso de otros medicamentos para ayudar a mejorar la perfusión tisular. Entonces no se olvide, si el paciente está con deshidratación severa pero tiene shock, yo debo priorizar el cloruro de sodio al 0.9% en forma de bolos, a razón de 20 mililitros por kilo por bolo, hasta en 3 oportunidades. Y debo ir monitorizando si el paciente mejora.
Usualmente, si el paciente solamente se deshidrató por diarrea, va a mejorar el primer bolo. Van a ustedes a auscultar un mejor ritmo cardíaco, van a ustedes a ver que el paciente mejora la perfusión de la piel, el llenado empieza a mejorar. Ojo, también deben ustedes auscultar las bases pulmonares para evitar que el paciente se congestione. Si ustedes ven de que ya después del segundo bolo empiezan a auscultar algunos crepitantes en bases o sibilantes, eso quiere decir que se está congestionando el pulmón y deben parar. Muy bien, vamos ahora con algunos ejercicios. Ya hemos respondido a algunos de ellos en esta oportunidad. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tiene una solución al 1 normal? Ya les hemos dicho que una solución al 1 normal tiene 154 miliequivalentes de sodio. ¿Okay? Y el ejemplo clásico es el cloruro de sodio al 0.9%. ¿Qué significa 9%? Eso lo tienen que saber. Cuando ustedes vean en una solución ese término, por ciento, ¿esto qué significa? Que eso reemplaza la unidad que son gramos por decilitro. O sea, gramos por 100 mililitros, ¿no? En este caso sería una solución de cloruro de sodio de 0.9 gramos por 100 mililitros. Esa solución tiene 154 miliequivalentes de sodio. Ahora, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio hay en 1 mililitro de cloruro de sodio al 20%? Estas son las ampollas que ustedes encuentran de forma comercial en las emergencias, ¿no? Que vienen de 20 mililitros. Entonces, una forma práctica, pueden hacer una regla de 3 simple para evitar problemas. Voy a borrar esto, espero que lo hayan anotado. Lo voy a borrar. Si yo sé que una solución al 0.9% tiene 154 miliequivalentes por litro, ¿cuánto tendrá una solución al 20%? Entonces ustedes tienen que multiplicar 20 por 154 entre 0.9. ¿Okay? Entonces vamos a multiplicar ello y les va a salir aproximadamente que esta solución tiene 1 mililitro de esa solución, va a tener aproximadamente 5. Vamos a hacer el cálculo mejor. Vamos a hacer el cálculo con la calculadora un momento. Entonces vamos a multiplicar 20 por 154 entre 0.9. Entonces ahí me sale el resultado de 3.422 miliequivalentes por litro. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto tendrá 1 mililitro? Si yo ya sé que tiene 3.422 miliequivalentes por litro, ustedes tienen que acordarse que 1 litro tiene 1000 mililitros. Entonces, 1 mililitro tendrá 3.4 miliequivalentes de sodio. ¿Okay? Solamente haciendo esa regla de 3 simples. 0.9% tiene 154 miliequivalentes por litro. Cloruro de sodio al 20%, ¿cuánto tendrá? 20 por 154 entre 0.9 le sale 3.422 miliequivalentes por litro. Y si yo solamente quiero 1 mililitro, ese tendrá 3.4 miliequivalentes de sodio. 3.4. Es un dato que se tienen que acordar. De memoria ya saben cómo sale. Y ahora vamos a trabajar la tercera pregunta. La tercera pregunta es la siguiente: ¿cuántos miliequivalentes de potasio hay en 1 mililitro
de cloruro de potasio al 20%. Eso lo vamos a dejar al final, vamos a pasar a la cuarta. ¿Cuántos milequivalentes de sodio hay en un mililitro de cloruro de sodio al 3%? De forma similar, si 0.9% de una solución de cloruro de sodio al 0.9% tiene 154 milequivalentes por litro, ¿cuánto tendrá una solución al 3%? Multiplicamos 154 por 3 entre 0.9 y les va a salir más o menos 513 milequivalentes por litro. Si les preguntan por un mililitro de esta solución de cloruro de sodio al 3% tendrá 0.5 milequivalentes. ¿Okay? Perdón, acá es al 3%. ¿Okay? Muy bien, entonces un mililitro de cloruro de sodio al 3% tiene 0.5 milequivalentes de sodio. Muy bien, entonces ya han anotado más o menos cómo se calculan esos datos, y el último va a ser, pero no menos importante, es el potasio. Entonces, ¿cuántos milequivalentes de potasio hay en un mililitro de cloruro de potasio al 20%? Este cloruro de potasio al 20% viene en ampollas de 10, y para eso sí vamos a calcular todo el proceso, cómo se llega a la cantidad de milequivalentes de potasio que hay en esa solución. Vamos a escribir por aquí, ¿no? Para eso necesito los pesos atómicos. Peso atómico del potasio y del cloro. ¿Okay? Del potasio, a ver, vamos a revisar, si no me equivoco es 39, pero vamos a estar seguros. Sí, 39. Y del cloro es 35.5, ¿verdad? Entonces sumamos los dos, 39 más 35.5 es más o menos 74.5. Yo puedo decir que una mol de cloruro de potasio va a pesar 74.5 gramos. Una mol es la que va a pesar, de cloruro de potasio va a pesar 74.5 gramos. Es un concepto de química básica, ¿no? Una mol de una determinada molécula es igual al peso atómico de sus componentes, ¿no? Pesa igual que eso. Ahora, si yo estoy trabajando con una sustancia que tiene una concentración de 20 gramos, ¿no?, en 100 mililitros o en un decilitro, por decilitro, mi pregunta va a ser ¿cuántas moles de cloruro de potasio hay en 20 gramos? Entonces ahí tengo que hacer una regla de 3 simple nada más. ¿Me han entendido? Yo estoy trabajando con 20 gramos por 100 mililitros, entonces yo me tengo que cuestionar cuántas moles hay en 20 gramos de cloruro de potasio, y tengo que hacer una regla de 3 simple. 20 por una mol entre 74.5, y eso me sale 0.26 moles, 26,8 moles de cloruro de potasio. Eso hay en 20 gramos, ¿ok? 0.26 moles de cloruro de potasio. Entonces voy a borrar lo que ya hemos calculado. Lo voy a borrar. Esta ampolla viene de 20 gramos por 100 mililitros, ¿no?
y yo sé que en esos 20 gramos hay 0,268 moles de cloruro de potasio. Mi pregunta va a ser, ¿cuánto habrá de milimoles? En este caso el potasio se puede convertir en 1000 equivalentes, no hay problema. ¿Cuánto habrá en un mililitro? Fácil, tengo que dividir esto entre esto, pero me va a salir un número muy chiquito, ¿no? Por lo tanto, estos 0,268 moles lo voy a pasar a milimoles. ¿Cuánto sería eso? Sería por 1000, 268 milimoles, ¿no? En 100 mililitros. Y si yo divido 268 entre 100, me va a salir 2.7. Entonces, esa es la forma o esa es la razón por la que yo puedo inferir que en un mililitro de cloruro de sodio de cloruro de potasio, perdón, al 20%, va a haber 2.7 mil equivalentes de potasio. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, esas son las respuestas. Bien, ahora para finalizar, voy a mencionarles algunas recomendaciones que han sido publicadas de forma más reciente en la Guía Nacional de Práctica Clínica para lo que es el manejo de fluidos en la enfermedad diarreica aguda de nuestro país. Esto ha sido publicado por el Instituto Nacional de Salud con el apoyo de un grupo de especialistas en pediatría, gastropediatría, enfermedades infecciosas, muchos de los cuales ustedes de repente ya conocen, ¿no? De acuerdo a esta guía, lo que mencionan es que, en breve resumen, siempre optar por la terapia vía oral. En el caso de una deshidratación, la terapia de rehidratación tiene que hacerse por vía oral, con solución de rehidratación oral. Si es que no se pudiese colocar una sonda nasogástrica, también es una opción válida, si es que el paciente no quiere tomarlo, por ejemplo. Pero en los casos en los que haya deshidratación severa o grave, se recomienda utilizar ese tipo de fluidos. La primera es la solución polielectrolítica. La segunda es una solución que se ha sugerido como parte del grupo de trabajos en los lugares donde no haya solución polielectrolítica, que mezcla cloruro de sodio 500, dextrosa al 5% 500 y le agregan una ampolla de calium, ¿no? Más o menos pueden ser 10 ml o 10 ml u 8. Y en tercer lugar, aunque no está como una recomendación, pero yo pienso de que no en todos los lugares ustedes van a tener estos medicamentos o estos a la mano, ¿no? Por lo tanto, el cloruro de sodio como terapia de rehidratación aguda también puede ser empleado. No está mal. ¿Okay? Eso es en el caso de deshidratación severa. Ahora, la velocidad de infusión de esa terapia de rehidratación en el caso de deshidratados graves, esto es lo novedoso. Esta guía recomienda realizarlo de acuerdo a la edad del paciente. Si el paciente es un lactante que tiene menos de 12 meses, lo que recomienda es en la primera hora darle los fluidos a razón de 30 mililitros por kilo y en las siguientes 5 horas repartir lo que queda, que son 70 mililitros por kilo, en 5 horas. A pesar de que no hay una evidencia estricta para esta recomendación, los autores de la guía sugieren de que es una buena práctica clínica, una buena práctica médica hacerlo de una forma lenta. Me imagino también con el objetivo de evitar complicaciones, ¿no? Pero cuando el paciente tiene más de 12 meses, es decir, un año, y en menores de 5 años, se recomienda la rehidratación rápida si el paciente no tiene ninguna otra comorbilidad. ¿A esto qué me refiero? Si el paciente no es cardiópata, si el paciente no tiene, por ejemplo, desnutrición severa, ¿no? ¿Por qué? Porque si en esos pacientes, específicamente cardiópatas y desnutrición severa, yo les doy una rehidratación rápida, puedo congestionarlos, puedo ocasionar edema agudo pulmonar. Así que primero tengo que valorar esas dos comorbilidades antes de intentar dar ese tipo de terapia de rehidratación rápida, ¿ok?
mencionan que la distribución de estos 100 mililitros por kilo de fluido que yo voy a darles va a ser primero de 30 mililitros por kilo en los primeros 30 minutos y luego los 70 mililitros por kilo que quedan en 2 horas y 30. ¿No? Bien, para finalizar vamos a ver dos casos clínicos. El primero es acerca de un varón de 6 años que tiene un tiempo de enfermedad de 2 días, que se caracteriza por deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, 3 a 4 veces al día. Fue a la emergencia por haber realizado 8 deposiciones líquidas y 2 episodios de vómitos, el último hace 2 horas. ¿No? Entonces, en resumidas cuentas, el diagnóstico, ¿cuál sería? Vamos a revisarlo luego. Al examen físico, lo que llama la atención es que tiene un llenado capilar de menos a 2 segundos, o sea, no está muy deshidratado. Lo que sí tiene son ojos hundidos, mucosas secas y ruidos hidroides aumentados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? El primer diagnóstico es una diarrea aguda infecciosa. ¿Y qué grado de deshidratación tiene este paciente? Este paciente tiene un grado de deshidratación de leve a moderada, ya tiene ojos hundidos, ¿no? Y mucosas secas en el contexto de pérdidas, y han sido varias pérdidas. Entonces puede ser una deshidratación de leve a moderada. Ahora, ¿cuál va a ser mi plan? Este paciente podría ser tributario de terapia de rehidratación oral. Entonces tenemos que ver cuáles eran las contraindicaciones. ¿Está inconsciente? No, no está inconsciente. ¿Estoy sospechando de una patología quirúrgica? No, el abdomen está muy bien. No hay ilio, ¿ok? No hay pérdidas altas, no tiene ostomías, ¿ok? Podría intentar darle una terapia de rehidratación oral, ¿no? Ahora, el peso del paciente es 22 kilos. Ya les he dicho, en el caso de que ustedes no tengan la certeza de cuánto de peso ha ganado, trabajen más o menos con 5 a 6%. Entonces, en este caso trabajaremos con 6% de pérdida de peso en teoría. Entonces, yo voy a tener que elaborar un plan de rehidratación con 60 mililitros por kilo. ¿Ok? Entonces, multiplicamos 60 por 22. Vamos a hacer el cálculo. 60 por 22 debe estar saliendo más o menos 1200, 1300. Efectivamente, el volumen que yo le tengo que ofertar a este paciente es de 1320 mililitros. Y esa cantidad de suero obviamente no se la voy a dar de golpe, ¿no? Ya saben ustedes que se la tengo que dar en 3 a 4 horas. Entonces, si dividen entre 4, va a ser más o menos 330 mililitros de solución de rehidratación oral por hora. Y eso es lo que le tengo que decir a la mamá. Será más o menos esto equivalente a 11 onzas. Yo lo que le tengo que decir a la madre es de que en la primera hora el paciente tiene que tomar más o menos 10 a 11 onzas de forma fraccionada con cucharita la solución de rehidratación oral de baja osmolaridad. Esta es la terapia de rehidratación. Ojo, no me estoy metiendo con el volumen de mantenimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, le diré a la mamá que le dé 11 onzas de solución de rehidratación oral por hora. Y si en casa tiene más diarrea o más vómito, también tengo que recomendarle hacer la reposición de pérdidas, ¿no? Le diré, ok señora, va a terminar de hacer su reposición de pérdidas en 4 horas. Y si en la casa tiene alguna diarrea o vómito, también le tiene que dar el suero de acuerdo a lo que ya habíamos discutido, ¿no? 10 mililitros de suero por kilo en el caso de diarrea y 2 mililitros de suero por kilo en el caso de vómitos, ¿no? Porque esto que ustedes ven ahí solamente es para rehidratarlo, para reponer lo que ha perdido, pero en la casa él puede seguir teniendo pérdidas, ¿no? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en eso. Pero miren lo que ocurre con este paciente. Es lo que yo les mencionaba, ¿no? El paciente espera su atención 1 hora, la madre le está brindando agua y a los 10 minutos de consumirla, mire, empieza a tener 4 vómitos, 4 deposiciones líquidas abundantes que manchan incluso el pantalón y que la madre nota que el paciente está dormido y que no despierta. El médico lo evalúa a comparación de la evaluación en triaje, ahora está taquicárdico, 150, está con un poco de taquimia, ¿no?
tiene frialdad distal, un llenado capilar de 3 segundos, ojos muy hundidos, no hay signo del pliegue y los ruidos están taquicárdicos con pulsos filiformes. No responde al llamado y está hipoactivo. ¿Esto de qué se trata? Esto ya progresó, ya no es una deshidratación moderada, es una deshidratación severa y tiene shock por todas las características que les he mencionado: frialdad distal, llenado capilar mayor a 3 segundos, trastorno del sensorio, ¿no? Faltan otros, pero ya con esos 3 es suficiente. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Si el paciente está en shock, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Tengo que darle bolos de cloruro de sodio 0.9% a razón de 20 mililitros por kilo. ¿Cuánto pesaba este paciente? 22 kilos. Eso me va a salir aproximadamente los bolos de 440 mililitros, ¿no?, de cloruro de sodio. Y estos bolos, ya saben, no son para pasar en forma lenta, son en forma rápida si el paciente no tiene ninguna comorbilidad. ¿Ok? Entonces puedo repetir hasta 3, pero siempre auscultando, monitorizando la frecuencia cardíaca, a ver si mejora, si baja la taquicardia, se ausculta mejor los ruidos, empiezo a orinar, el llenado capilar mejora, puedo parar. Y que continúa luego de los bolos, continúa la rehidratación. Tengo que continuar la rehidratación. Primero es esto, segundo va a ser la rehidratación. Si está deshidratado severo, no se olviden de ofertarles una cantidad de líquido de 100 cc por kilo. Y eso lo van a reponer en 3 a 4 horas. No se olviden, como ya hemos discutido, porque ese es un niño grande, ¿no? De estos 100 cc por kilo, ustedes le pueden restar lo que han utilizado en los bolos, para que no sea tampoco demasiado líquido, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Si existiese alguna duda en relación a algún punto de la charla, por favor pueden escribirme a este correo: saul.gdegato07@gmail.com. Trataré de responderles a la brevedad. Traten siempre van a encontrar mucha información referente a deshidratación y a manejo de fluidos en pediatría, pero ustedes mi recomendación es de que ustedes se guíen por solo un esquema. Los pueden conocer todos, pero guíense solamente por solo un esquema para que no se confundan, ¿no? Y traten de aplicar eso con cada paciente que ustedes tengan a la mano. Recuerden siempre la cantidad de 1000 equivalentes de electrolitos que tienen las sustancias, sobre todo las ampollas, para que sepan calcular cuánta cantidad de electrolitos en total tienen la sustancia que van a ofertarle al paciente, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, esos datos que les he mencionado les puede servir para esto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, si tengo una solución de dextrosa al 5%, tengo cloruro de sodio al 20%, y tengo cloruro de potasio al 20%, ¿no? Esa es una solución que se va a preparar en 1 litro. Acá voy a utilizar 30 mililitros y acá voy a utilizar 10 mililitros, ¿no?, potasio. Les van a preguntar de repente cuántos miliequivalentes hay en total, o si es una solución 1 normal similar al cloruro de sodio, entonces tienen que calcular cuántos miliequivalentes de sodio y de potasio hay en esta solución. Y para eso sirve lo que les hemos enseñado el día de hoy, ¿no? Ustedes ya saben de que 1 mililitro de cloruro de sodio al 20%, ¿cuántos miliequivalentes de sodio tiene? Tiene 3.4 miliequivalentes de sodio. Multiplican 30 por 3.4, les va a salir más o menos 108. Voy a hacer la prueba acá. Perdón, 102, ¿no? Entonces aquí en esos 30 mililitros hay 102 miliequivalentes de sodio.
Y ahora el potasio, ya saben ustedes de que 1 mililitro de cloruro de potasio al 20% tiene 2.7 miliequivalentes de potasio. Multiplican 2.7 por 10, eso es 27. Entonces, ¿cuánto sale aquí? 129. Y comparen, esta solución tiene una misma normalidad que una solución de cloruro de sodio al 0.9%, no, pero es casi similar, ¿no? Si dividimos 129 entre 154, nos va a salir que esto es una solución al 0.83 normal, ¿no? Porque divido 129 entre 154. Comparando la cantidad de electrolitos o de miliequivalentes que hay en esta solución entre la cantidad de electrolitos que tiene un cloruro de sodio al 0.9%. Y el objetivo es que traten de hacer soluciones variando la cantidad de estas ampollitas para tratar de que se asemejen al uno normal, ¿no? Muy bien, entonces esa es la aplicación práctica de lo que les hemos explicado hoy día y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.